Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Bien, muchachos, ya que estamos reunidos, pasaremos lista. ¿Espanto? Espantando. ¿Cucho? Presentucho. ¿Panza? Lanza. ¿Demóstenes? Olvidé la pregunta, don Gato. Bien, compañeros, a trabajar. La compañía no puede darse el lujo de mantener haraganes. No esperen que yo lo haga todo, ¿entendido? Así que vamos, vamos. Y cuando yo digo vamos, no quiero ver otra cosa que ráfagas, ¿entienden? Estamos todos los Guadalupes. Iniciamos, pues. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según qué parte del mundo se encuentren. Para todos ustedes esto es Los Guadalupes, la conspiración contra los poderosos desde abajo. Transmitiendo desde Insurgente 98, el espacio del heroico Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué tal, mi querida concurrencia? Ya estamos de regreso a Los Guadalupes. Pues ya saben, pues en el tingo y el tango, porque ya saben cómo están las cosas, entre la grilla que se está dando por todos lados, pues la pandemia que entre unos dicen que ya está bien, pero pues la cosa todavía tenemos que andar cuidándonos con el cubrebocas, esperando que hayan muchos las segundas dosis, las inundaciones, los temblores, toda la cosa está de la chifosca, pero ¿qué otra cosa, mi querida concurrencia? Pues verlo de una manera campechana, porque hay que reír para no llorar, mi querida concurrencia, no queda de otra. Pues bien, vamos a hablar hoy de varias cosas, de qué otra cosa más que de política, y quién más para presentar a los Guadalupes del día de hoy, que nuestro compañero Mario González. ¿Qué tal, mi Mario? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Muy buenas tardes a todos, saludos, un abrazo. Y antes que nada, presentar a los compañeros, agradecer a los compañeros de Radio SME que amablemente semana tras semana nos ayudan para que todos ustedes nos puedan escuchar. Muchísimas gracias, compañeros de Radio SME, todo lo que vale. Y pues listos para presentar a los Guadalupes. Está con nosotros la compañera Claudia Escobedo. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes compañeros, bienvenidos a su programa número 62 de los Guadalupes. 62 programas ya de los Guadalupes. ¿Y qué tal, maestro? ¿Cómo le fue en su viaje por la Riviera Francesa? Bien, fíjate que sí, Mario, gracias, que me queda concurrencia. Pues sí, pues ya sabes, fuimos a dar vuelta a ver unos pozos petroleros que tengo ahí, en la ribera del, ¿qué río es el que está ahí en el río de los Remedios? No, ¿verdad? ¿Cuál es el que está ahí precisamente? La ribera de San Cosme. Es correcto, exactamente ahí me queda concurrencia. Pues bien, vamos a hablar de la grilla. ¿De qué otra cosa? Pues miren, en estos días, mi querida concurrencia, ha habido toda una serie de eventos, circunstancias por parte de nuestra organización que nos obliga a poder platicar, analizar, ver la circunstancia política que se ha dado al interno de nuestra organización y los alrededores ante la circunstancia. Pues es obvio, como se ha dado en los últimos días, pues el caso de la nacionalización de la industria eléctrica, que generó toda una concepción, a todo mundo le generó una bronca se movieron las cosas, hubo comentarios, a todo mundo le generó una circunstancia, menos al presidente. Ese se la pasó campechana en la noche, mandó traer un evento de 10 de mayo, y bueno, se puso de ambiente, obviamente con mucho dinero, salió bastante bien. Pero bueno, la cosa de la nacionalización pareció que fue una cuestión estrictamente local, me refiero exclusivamente de electricistas. Y como siempre, mi querida concurrencia, pues hay de lo sublime a lo ridículo, mi querida concurrencia. Ustedes saben que la cosa de la política así es, nada puede ser en cuestión línea recta, sino que va para arriba, para abajo. Podemos encontrar desde cosas realmente brillantes hasta cosas estrictamente estúpidas, mi querida concurrencia. Ni modo, la vida es así, no todo puede ser todo miel sobre hojuelas. ¿Y qué otra cosa más que iniciar con la nacionalización de industria eléctrica? Que para poder entender, vamos a escuchar a alguien que sí estudió, que fue mi querida Clau,
la que nos pudiera dar la orientación, ahí el contexto, cómo se dio la circunstancia, en lo que fue la versión legal, la oficial del evento. Clau le da ahí una buena encontrada de eventos, de datos, que me parecen importantes, pero buscamos que lo que plantea es la versión, digamos, original, la versión, digamos, que el gobierno de aquel entonces, la que nos plantea la nacionalización. Si me haces el favor, mi Clau. Sí, cómo no. Mira, entre 1887 y 1911 había un promedio de 199 empresas de luz ubicadas en 14 estados de la República, entre ellos Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, obviamente México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Chiapas, Zacatecas y Tabasco. Cada ciudad tenía su propia compañía, la mayoría era de inversionistas extranjeros. El 10 de septiembre de 1902, en Toronto, Canadá, se crea la compañía Mexican Lion Power e inicia operaciones en las zonas mineras del centro del país. Esta compañía controlaba también a la Compañía Mexicana de Electricidad, a la Compañía de Gas y de Luz Eléctrica y a la explotadora de fuerzas eléctricas. Esto comenzó a ser un obstáculo para la industrialización del país, además de que no dejaban que los trabajadores se organizaran para defender sus derechos, los tenían en condiciones insalubres, les violaban sus derechos. Y pues bueno, después para 1923 Álvaro Obregón crea la Comisión para el Fomento y Control de la Industria de Generalización de la Fuerza Eléctrica. En 1926, Plutarco, mediante una reforma constitucional, otorga al Congreso la facultad para legislar en materia eléctrica y empezar ya con la regularización y generalización, transformación, transmisión y distribución y la utilización de la energía, que era lo que se tenía en la empresa, Luz y Fuerza. Después, para 1933, Abelardo Rodríguez crea en el Congreso la iniciativa para que se dé las bases para lo que sería CFE, y fue aprobada esta el 20 de enero de 1934. A través del tiempo, en 1937, México tenía un promedio ya de 18 millones de habitantes y solamente 3 empresas daban servicio a lo que venía a ser 7 millones de mexicanos, menos de la mitad de la población, y porque las empresas extranjeras pues les daban prioridad a los mercados suburbanos, que eran pues quienes dejaban lana, ¿no? Ante esto, y con el propósito de construir plantas generadoras, en 1937 Lázaro Cárdenas crea ya de manera formal lo que es CFE en la Constitución. En 1960 Miguel Alemán crea igual las negociaciones para que ya se dé de manera formal la industrialización. Bueno, para esto le compran acciones a las empresas extranjeras, y el 27 de septiembre de 1960, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz, toma posesión de la compañía mexicana Lion Power e iza la bandera en el edificio de Melchor Ocampo, donde miles de trabajadores electricistas están presentes, y de ahí se dirigen al Zócalo a manifestarse e invitan al presidente López Mateos a que ice también la bandera con ellos. Él baja, está ahí izando la bandera y después regresa al palacio, en donde dice ya en el palco: al tomar la posesión de la nación mexicana de Compañía de Luz y Fuerza, de luz se consuma el esfuerzo del pueblo de México para tener en sus manos la energía eléctrica. Ya después, las palabras textuales del presidente fue: les devuelvo la energía eléctrica, que es exclusiva propiedad de la nación. La Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son perpetuidad, propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales y la entrega indiscriminada a patrimonio de la patria, que fue lo que les valió ya a estos últimos gobiernos, ¿no?, neoliberales, Calderón para empezar y Peña Nieto, a entregar lo que todavía se tenía
como parte de los mexicanos. Y ese sería en resumen Pues así es, mi querida concurrencia, y como vean, como ustedes se pueden dar cuenta, mi querida concurrencia, mi querido Mario, Clau, pues siempre lo que tiene que ver con las cosas privadas, lo que tienen que ver, pues tiene como su intención principal y única, pues ya ver cómo raspa y cómo llevarse la cantidad, la mayor cantidad de ganancia para ellos, ¿no? Sin importar, honestamente, son muy poquísimas las empresas privadas que tienen como única intención llegar a la posibilidad de ser equitativo con incluso con sus propios clientes. La mayoría, al menos en México, banqueros, empresas privadas de televisión, de internet, lo que me digas, nosotros como usuarios siempre he sido la pinche parte, el hilo más delgado, somos lo último, porque todo mundo viendo cómo chingados se pasan de lanza para robarnos. Y en ese sentido se dio, ¿no? O sea, la energía eléctrica no era la cuestión, no era la excepción, y fíjense, desde aquel entonces se tenía que estar a las vivas, porque como siempre tienen la intención de pasarse de lanza, porque siempre han sido unos pulpos chupeteadores, toda su vida han sido unos esdrújulos, y bueno, se supone que para eso existe el Estado, para eso hay para precisamente, pues bajarle las riendas a todos estos güeyes que quisieran tener ganancias de 2,400% de que la concurrencia, que no, ¿dónde se ha visto esa cosa? Entonces, el ambiente así es, ha sido y será. Esa intención privada, esa intención de buscar, claro, ya lo saben, mi querida concurrencia, es engañar, para meter, y ya metido, pues se olvida lo prometido, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, no sé cómo viste esa cuestión, mi Mario, toda la vida así, y si no nos ponemos en las vidas, precisamente por uso o la necesidad de organizarnos, de organizar sindicatos, de organizar frentes sindicales, obreros, organizaciones estudiantiles, campesinas, de usuarios, como el caso de nuestros compañeros de la NUE, porque hay que juntarnos, porque si no, nos quitan los calcetines sin quitarnos los zapatos, mi querida concurrencia. ¿Cómo ves, mi Mario? Miren, camaradas, a raíz de la lectura que hace la compañera Claudia, en los comentarios que hace mi camarada Ricardo, me surgen dos comentarios. Uno, fíjense cómo ustedes, en este país es bien extraño y bien sui generis, ¿no? Así como que o una pintura de Picasso o un escrito de Kafka. La Constitución decía que ya estaba el artículo 27 constitucional, donde decía que todas las constituciones por ejemplo, las aguas, los hidrocarburos, todo eso le correspondía a la nación, y con eso se generaban los privados aquí en la zona centro del país. Y sin embargo, se les seguía permitiendo, ¿no? Entonces ahí, de esas cosas extrañas que había, y que bueno, ya se puso, digamos que ahí orden en ese sentido. Tampoco fue, ahora sí que de a gratis, hay una serie de circunstancias. Los usuarios empujaron bastante, y obviamente el sindicato también en ese sentido. Dos, los compañeros que nos escuchan seguramente sabrán que ya se me olvidó cuál era la dos, maestro. No, me cae que te digo, qué buena. No, oye, y entonces es de nuez. No, pinche maestro, síganle metiendo la de Jiquilpan. Estábamos hablando de cómo fue campeón el Cruz Azul, cabrón. Sí, no, pinche maestro. Le digo que esa cosa de meterle a la de Jiquilpan y ponerle miel, ve nomás cómo está usted acabando, mi maestro. Ya. Digo, no creo que esté usted enamorado. Me dijo lo de Jiquilpan, me acordé. La segunda era de que en este país hay infinidad de zonas proletarias, zonas olvidadas que están, digamos que, urbanizadas. Hay gente
hay caminos, no están pavimentados en la mayoría de sus casos, pero viven ahí seres humanos, trabajan y hay una serie de circunstancias, pero en todas esas zonas todavía existen, lamentablemente, a lo largo y ancho de esta República Mexicana. Muchas de ellas no están electrificadas. Y esa situación que se dio paso a que a partir de 1960 y hasta el 2009 que estuvimos por aquí, se logró electrificar a todas esas zonas en la zona central del país hasta en un 98-99%. No se logró concluir porque así como se terminaba una, nacían 3 más, ¿no? Sí, claro. Entonces era una situación complicada. Pero bueno, yo les hago la pregunta, y se la hago a usted, maestro. ¿Usted cree que a partir del 2009 para acá, esas zonas proletarias y olvidadas por la mano de Dios han sido atendidas por la CFE y sus respectivos terceros? Pues mira, yo creo que depende, mi Mario. Honestamente, es algo que tendríamos que comentar específicamente, porque mira, no es lo mismo, güey, honestamente, el tiempo de Comisión Federal de Electricidad en los tiempos de Lázaro Cárdenas a los tiempos de Salinas, güey. No. Entonces me parece que a final de cuentas las empresas estatales son dirigidas o orientadas o funcionan a partir del presidente, digamos en términos reales, mi querida concurrencia, ¿no? Entonces a mí me parece que en los últimos 40 años, en el momento en que llega Salinas, ya como tal, teniendo el control del sistema económico del país, de lo que se ha llamado el neoliberalismo, pues todo se vende, todo tiene precio, si lo que quieres vender a tu jefecita, no tiene ningún problema, nada más es una cuestión de llegar al precio, o sea, todo, precisamente todo. Y entonces me parece que eso nos ha llegado como consecuencia, pues la clase de fango en la que en estos momentos nos encontramos todavía en este país, ¿no? Por 40 años de estos cabrones que tienen una como única intención es tener dinero valiendo Mauser, lo que se tenga que hacer. Y entonces toda una generaciones, un par de generaciones de mexicanos, muchos creyeron o creen, tú los puedes encontrar todavía pensando que lo único que importa es el dinero, ¿no? Es la felicidad, el ejemplo es el tener enorme cantidades de casas, carros, vinos, etcétera. Entonces me parece que a partir de eso, mi querida concurrencia, perdimos la esencia pues de lo que es una patria, de lo que es un estado, de lo que es la identidad, ¿no? Sino que lo único que teníamos como único, diría Rubén Blades, teníamos aparece el sol en la mañana, el sol como dólar, como el único capaz de darnos luz en esos tiempos. Y bueno, a final de cuentas, mi querida concurrencia, las cosas a 1960 al 2021, pues las cosas han cambiado, muchas cosas, como decíamos, Clau nos hizo el favor de leer incluso parte del discurso, hacíamos el análisis de cómo se daban las cosas que dice ahorita el maestro, mi querido Mario. Bueno, pues entonces nos damos cuenta que después de esa cantidad de años, 60 años después, pues las cosas están en un momento como de entre azul y buenas noches, diría yo, ¿no? Es decir, en estos momentos el gobierno está tratando eso que se llama ahora, yo le digo ahora que más bien es un apodo llamado 4 transformación, la famosa 4T está en un proceso de dar una opinión o dar la posición sobre la energía. ¿Cuál es esta micro concurrencia? Pues ya nadie habla de nacionalizar nada, nadie está hablando de que el bien para el control absoluto, no, nada de eso. Las cosas han cambiado, las circunstancias se han modificado, los discursos y las narrativas han tenido que acomodarse a la realidad, y la realidad que está mandando el gobierno de Andrés Manuel es algo que llaman la rectoría, es decir, no nacionalizar, la rectoría en la energía eléctrica, entendiéndole como tener la mayoría, es decir, teniendo el 50% de ahí en adelante, tienes el control de la circunstancia. Y el Estado, encabezado
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone la posibilidad o presentará al Congreso la posibilidad de, por parte del control de la energía eléctrica, a la generación, transmisión de la energía eléctrica en un 56% del control del Estado y el 44% de los privados. Es decir, insisto, el discurso de la nacionalización está siendo ya siendo de un lado, se está mandando a córner, porque las condiciones tanto políticas del presidente como económicas del país parecen ser que en su concepción no se tiene las agarraderas suficientes para la nación, o no se tiene las mismas agarraderas, o simple y sencillamente su concepción de la concepción de la energía eléctrica tiene la necesidad de tener que negar casi a la mitad a los privados. No sé cómo ves de eso, mi querida Mario. Sí, miren, tiene que ver también, obviamente, lo que el gobierno va a hacer este próximo, en estos días va a presentar su propuesta. No tiene que ver con la nacionalización de la industria eléctrica. Tan es así que ya lo decía usted, maestro, al principio. Ese día, los únicos que recordamos esa fecha fueron los electricistas del ESME, porque en el gobierno no la tocaron ni con el pétalo de un comentario, porque es obvio que no va, ese famoso texto de le corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, distribuir, comercializar, bla, 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 que no lo sabemos de memoria y algunos todavía lamen las heridas cuando lo escuchamos, pues obviamente no va a venir por ahí el asunto. Entonces, es más que claro que la circunstancia va en otro sentido, y pues obviamente tenemos que estar atentos a ver qué es lo que se va a proponer, porque en la medida de lo que se proponga, también tiene que ser la medida de nuestras propuestas de solución, de posibilidad de solución al conflicto que estamos teniendo. Y dos, me parece que si se quiere acabar con los privados, pues hay que empezar con los españoles, porque son los que concentran en la mayor parte de la generación y por ahí alguna transmisión y distribución que se hace en el país, aunque se diga que no, la hacen básicamente estos españoles. Entonces, me parece que por ahí tendremos nosotros que estar atacando, ¿no cree usted? Yo creo que las circunstancias, como acabas de decir, mi querido Mario, pues tenemos que ver en la circunstancia real, en el momento en las que están las cosas, porque como quien dice, de ese 44% que diríamos, pues el 40, digamos, de ese 44, el 40 lo tienen los españoles, ¿no? Pero fíjate que cuánta razón tienes, mi Mario, en el sentido, porque primero es necesario decir que el discurso de la nacionalización acá, pues solamente lo trae Benítez, cabrón, ¿no? La neta. Porque te das cuenta cómo, al igual que en el 60, la cosa se da porque desde arriba, es decir, el gobierno está en la misma sintonía, en la misma jugada, ¿no? En esta ocasión nadie, o sea, el gobierno le hizo un vacío enorme a la circunstancia, él hizo su show en la noche, ¿no? Nada ahí fue una referencia sobre eso, nadie hacer como una referente histórica a la nacionalización, nada, porque el camino va al pacto con los privados en la energía eléctrica. O sea, ese es el mandado, y te das cuenta cómo el discurso estrictamente ramplón, cuadradote de la nacionalización, estrictamente de los tiempos más cercanos a Pol Pot, güey, solamente se dan a partir de pequeños grupúsculos, efectivamente cada más aislados, por ejemplo, el interno de los grupos electricistas, en el caso aquí en el ESME, por ejemplo, los Benítez. Entonces me parece que el ambiente político por parte del ambiente, claro, no se ve, o sea, yo no escucho discusiones en el Congreso sobre la nacionalización,
O sea, yo no escucho discursos del presidente llamando o diciendo algo sobre la nacionalización. Yo no escucho al secretario de Hacienda, al secretario de Economía, haciendo comentarios sobre la nacionalización de la energía eléctrica. No escucho a la Secretaría de Energía en un discurso nacionalista. Yo no escucho nada de eso. Al contrario, ¿no? O sea, yo a todos esos los vi el 27 en la noche, en el Zócalo, viendo los cohetes, viendo a Hidalgo, a Morelos, a Juárez, los vi comiendo palomitas y tomando tepache, ¿no? Nada de elección. No sé cómo, ¿tú viste alguna circunstancia en estos días, por ejemplo, en estos días, entre el 15 y 27 de septiembre, entre tostadas y pozole? ¿Tú recuerdas haber visto algo de la nacionalización? No, para nada. Y además, fíjate que yo creo que el claro ejemplo son las 6,000 empresas contratistas que tiene CFE, ¿no? En lugar de que, por ejemplo, Luz y Fuerza era quien generaba sus postes, era quien tenía toda la, digamos, trabajaba toda la materia de materia prima, digamos, para llevar a cabo el servicio de la energía. Caso contrario, hoy en día tienes que contratar para que te vendan un poste, digamos, cuando la empresa lo hacía, ¿no? Entonces, por ahí se podría empezar. En este caso, AMLO dice, se trata de que fortalecer a CFE, y yo creo que ahí es donde sería una buena rama para que, pues, toda la materia de trabajo y la experiencia que tienen nuestros compañeros electricistas desde ahí, ¿no? Desde ahí emanara para que todo se quedara en casa, tú creas la materia prima y no tendrías que estar dependiendo de los contratistas, ¿no? Porque a final de cuentas, Clau, lo acaba de decir Mario, lo dice ahorita Clau, pues nosotros tenemos que dar opinión en esa circunstancia, ya sean muchos, pocos, porcentajes, estados, que ya sea del estado, ya sea de los privados, lo que sea. Nosotros tenemos que dar opinión, nosotros tener que pegar uno que otro grito, pues porque tenemos ajo en esa circunstancia, mi querida concurrencia, pues tenemos 16,599 trabajadores, tenemos un sindicato. Entonces me parece, mi querida concurrencia, que nosotros tenemos que tener una idea muy clara de todo. Está dejando claro y está apuntando que esa nacionalización no se va a dar, que el regresar a trabajar a Luz y Fuerza del Centro es un sueño guajiro, ¿no? Nada nos genera esa circunstancia, nada nos llama que va a haber una asociación, nada nos avisa que vaya a una circunstancia específica para regresar Luz y Fuerza o algo especial para en el centro del país. Yo no veo nada. Y eso demuestra cómo, fuera del discurso de engañapendejos, con todo respeto y sin respeto de muchos que encabeza Benítez, Almazanes, etcétera, no queda más que la frialdad de los números, diría Pepe Segarra, ¿no? No hay de otra. Es decir, saber que viene un proceso donde va a haber una parte estatal, una parte privada, y me parece que, como bien dice Mario, como dice Clau, nosotros tenemos que empezar a ver cómo chingados podemos entrar dentro de esa parte, cosas que nosotros hacíamos, y que en lugar de que estuvieran esos pinches cabrones privados o los contratistas, pues hay trabajadores que están en esa circunstancia. Pero bueno, la cosa sí está, mi querida concurrencia. Vamos a cambiar, vamos al primer bloque. Vamos a seguir platicando de esta circunstancia y bueno, platicar de los últimos eventos que hubo en estos días, el evento del 27 de septiembre por parte del SME, el evento que hubo en estos días con los 15 aniversario de la reunión de los jubilados de la Organización Nacional, exactamente, que tuvimos en estos días, lo que está pasando en el Congreso, la marcha que viene el 2 de octubre. Vamos a platicar con el segundo bloque, mi querida concurrencia. Bueno, pues vámonos, que Radio SME nos haga favor por ahí de poner alguna musiquita, porque por lo pronto estamos en Los Guadalupes.
estamos de regreso de nuevo. Y bueno, miren, ya saben cómo está la cosa en la circunstancia. Vamos a hablar de estas cosas que yo les comentaba sobre las marchas, los eventos que hubo, cómo se dio los eventos que se dieron por parte de la organización, los que están por venir. Y agradecer como siempre a los compañeros y compañeras y compañeros de Radio SME, que pues siempre nos echa ahí la mano para la música, y que como lo decíamos en un rato, esperamos que ya pronto regrese el maestro Longanización, que por cierto, mi querida concurrencia, en estos momentos está de vuelta, está con nosotros el maestro Langostín, vino a dar sus vueltas porque vino a cobrar, creo que unos números de la tanda que está organizando aquí en el sindicato, y vino a darnos un rol. Pero quiero saludar a la concurrencia, mi querido Langostín. Claro que sí, saludos a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente escuchándolos. Saludos y esperamos que por ahí volvamos a compartir la música con todos ustedes. Así es, mi querida concurrencia, saben, pues bueno, pues es que como el maestro Langostín, pues es que se había que pagarle una cosa considerable, y pues no, bueno, o al maestro Langostín o al Mario. Sí. No, porque no nos alcanzó para tanto dinero, y bueno, creo que salió mucho más barato Mario, mi querida concurrencia, la cuestión. Así es, mi Mario, aquí anda el maestro Langostín, si quieres saludar, si me haces favor. La tercera opción era un changuito, pero changuito se murió de COVID, güey, ya lo habíamos contratado. Un abrazo al maestro Agustín, que he tenido la oportunidad de encontrármelo varias veces. Saludos, hermano. Gracias, igualmente, saludos, Mario. Bien, pues entonces vamos a darle a la grilla, mi querida concurrencia. Entonces estamos hablando de que, bueno, en estos tiempos estaba la cuestión de la nacionalización, etcétera, etcétera. Y bueno, es obvio, mi querida concurrencia, que la banda electricista, específicamente electricista del SME, de la zona centro del conflicto que pasó, pues para nosotros sí es un evento, en términos reales, histórico para nosotros. No, yo no recuerdo que haya una sola referencia nunca en la vida por parte de los pinches miserables Sutern sobre la nacionalización, ¿no? Pero bueno, después hablaremos de esos pinches pulpos chupeteadores. Por lo pronto, mi querida convencia, la banda electricista, pues era una coyuntura natural para los electricistas del SME. Y bueno, como todo, mi querida concurrencia, pues hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Hay buenas viandas, y también obviamente hay mucho pulpo chupeteador, mucho esdrújula, mucho come cuando hay, que ustedes saben como huelemoles, que ustedes saben que nada más están esperando donde hay muerto para echarse un pedazo de café con pan. Y el caso, bueno, se dio con el buen Benítez, el buen Olivín y sus zapatotes de Olivín, principalmente porque, bueno, hubo ahí otras gentes que estuvieron convocando a una marcha que realmente no tiene ningún sentido comentarlos ellos dos, porque, bueno, a final de cuentas ellos son los que convocaron, y pues viste efectivamente como hay una marcha que se dio ese día, encabezada, obviamente, esa idea que tienen de ir adelante, ¿no? O sea, mandar al populacho, ¿no? Y adelante, los principales, era obvio, mi querida concurrencia, vimos alguna de esas imágenes que se vieron, adelante, los principales, digamos, ¿qué podríamos decir? Pues la gente pensante de este movimiento, la mano que mueve la Junta, digamos, pues el cerebro, digamos, el trabajo de inteligencia para ese movimiento, pues adelante, en las fotos que ustedes puedan ver con esa necesidad que tienen de reconocimiento, todos aquellos que nunca han sido nada, mi querida concurrencia, pues ves cómo a los pensantes, a los ideólogos de ese movimiento, adelante, pues está la Huicha, como era de esperarse, ¿no? O sea, una de las personas más lúcidas de esta organización. Teníamos a un güey que es un líder, obviamente, que era el imbécil, perdón, pero es un imbécil, que es que super SME, ¿no? O sea, al frente, y bueno, ¿quién más que el buen porro, provocador, infiltrado de cualquier tipo de movimiento que ve, del pinche Mario Benítez, ¿no? Bueno, imagínense ustedes
de eso que estamos hablando. Es el grupo donde encabeza el guano, mi querida concurrencia, ¿no? Entonces, los discursos nada más es cuestión de verlos, nada más es de ver su diatriba, ¿no? Para darnos cuenta, pues, del nivel de cada una circunstancia de estos compañeritos, que precisamente por eso no son más que un puñado de pulpos chupeteadores que se chorean entre ellos, se creen sus mentiras, que rumean sus propias chismes, viene de su tercer o cuarto en su estómago, lo regresan para volverla a masticar y lo van a volver a regresar hasta el 1 de mayo porque no hay otra coyuntura posible que puedan generar, no tienen un movimiento, no lo representa nadie, son más que pues una necesidad como traer un barro de pus en Salta, valga la parte, me cae concurrencia. ¿No te parece, mi Mario, sobre eso? Totalmente de acuerdo. Además, este señor Pérezmé tenía estar diciendo, miren, no me espanto, yo me sé esas groserías y más, pero hizo una transmisión que tuve la desgracia de escuchar. Iba caminando ahí por una calle del centro junto con otro personaje que no recuerdo su nombre y junto también con ellos la Huicha. Entonces los tres iban ahí y todo el mundo escuchándolos, toda la gente en la calle escuchando sus lindezas, ¿no? Y entonces, ¿dónde estás, Martín? Aquí estamos, aquí doy la cara. Con una supuesta valentía que, digo, todo el mundo sabe dónde está Martín, ¿no? El único que no sabe es este señor, que le decimos señor, por no decirle pinche viejo ridículo, pero es increíble su comportamiento infantil. De verdad, necesita ir con un psiquiatra, porque finalmente dicen estar del lado del presidente de la República, y el presidente de la República siempre se expresa de forma humanista y con otro tipo de situaciones, pero ellos, esta gente que dice apoyar al presidente, yo creo que el presidente, en cuanto escuche la sarta de estupideces que dicen toda esta bola que dicen apoyarlo, va a decir, no manches, no, ya vamos a resolver el sindicato porque estos disidentes que tienen, la verdad, están por los malditos suelos. Qué pena de disidencia. Pues así, ¿No cree, maestro? ¿Te caíste, mi Mario? ¿Qué cosa? No, digo que sí no cree. No, ¿estás en la pulcata? No, usted, sí estaba yo recogiendo no, es que se vi como que se cayó el barro, el pinche, el tarro. No, pasando el acerrín de un lado para otro, maestro. Sí, es correcto. Pues tienes razón, mi querida concurrencia, ¿qué podíamos esperar? Véanlos, o sea, hacen un movimiento, nadie los pela, pues claro que les reciben, porque te reciben cualquier ciudadano que vaya a Palacio Nacional a dar un documento, a todos los recibe, a todos. O sea, no tienen nada, o sea, no fue nada, o sea, un discurso fuera del discurso del presidente, y no solamente, o sea, cualquier presidente o cualquier persona con 2 dedos de frente, así como yo, ¿no? Que yo tengo un poco más, honestamente te da cuenta que está totalmente fuera del hogar, que más bien lo que tienen es una cuestión de ¿cómo te puse? Un encabronamiento que no es ya sano, cabrón, ¿no? Específicamente con el secretario general. Ese yo creo que esa es la pinche bronca, porque no tiene ninguna propuesta de nada. Lo único que buscan es ir y culiempinarse con el presidente y a partir de eso regresar y darles todo. Es un discurso que no existe, Clau, tú lo sabes. Todo el mundo sabemos que no es cierto, ¿no? Pero ellos siguen engañando a la gente, creyendo que sí. Oye a Benítez con sus idioteces diciendo, no, la lucha porque tenemos que regresar los 44,000, ¿no? O sea, jubilaciones, no existe, no hay ningún lado. ¿Pero por qué? Bueno, porque siempre es bueno de una cantidad de gente que les importa mucho y esperan
a partir de la fe, cabrón, no a partir del análisis, sino que él cree que alguien en una de esas, ¿no? Desde arriba vendrá el dedo de luz para decir, a ver, déselo, porque depende no de una correlación económica, política, social, incluso hasta mundial, no, sino una cuestión de alguien, o una divinidad, o algún líder, que no me quería concluir. Bueno, siempre existen, y siempre hay gente que lo... Pero el caso del 27 de estos días, del 27, me parece que fue claro, ¿no? O sea, la marcha, el 90% de jubilados, ¿no? De ese 80, 20% jubilados y algunos compañeros liquidados, el 80% de una organización que es que de usuarios, ¿no? De otro miembro del sindicato que es Ricardo Arenas, que tiene problemas serios en su cabeza, realmente, serios problemas. No, bueno, ellos hicieron esa emoción sin ningún sentido, no hablaron con nadie, no mandaron, no aportó nada, nadie los peló más que su pequeño grupo de... Entonces la cuestión, Clau, no sé tú cómo viste esa circunstancia. Fíjate que como bien lo dices, pues la marcha estuvo, si no me equivoco, conformada por compañeros telefonistas, compañeros de la Organización de Usuarios de la Energía Eléctrica, que vendría a ser la contraparte de lo que es nosotros de la NUE, que pues nada que ver, obviamente. Que de telefonistas eran 4, ¿eh? Ajá, y unos del sistema público, ¿no? Creo que como de Ruta 100. ¿No? Sí, no de lo que es lo que ahorita es RTP, sí. Y bueno, y finalmente... Y del sindicato de pulgas pandas también estuvieron presentes. Sí. Todo el apoyo es correcto. De radicales, mi querida Cultura. Y como se mencionó, meten un documento a la presidencia, en donde el documento pues definitivamente es muy vago, no dice nada. Su propuesta es que se cree la electricidad del bienestar. Ahora como se creó, ya es que como se creó el gas del bienestar, ahora la electricidad del bienestar, y que ellos pues están ahí como que en primera fila, ¿no? Como ya lo decía, sin un referente, sin nada de base. Caso contrario de lo que se ha venido haciendo en el SME durante estos 12 años de lucha, ¿no? En donde no solamente nuestro secretario general junto con el Comité Central ha venido haciendo toda una circunstancia, creando diferentes organizaciones, dándole realmente una fuerza, ¿no? Y que además se tiene el conocimiento y demás a estos que finalmente, como Benítez, ¿no? Cuando realmente trabajó, si finalmente siempre estuvo de aviador, dirían por ahí. Sí. Y entonces, el luchador SME, que el luchador de la... ¿De qué? Sí, claro, si se dedicaron a meterle la mano al cajón, por favor. O sea, ellos son los que tenían la manera de estar en el... Benítez en su vida se la pasó con permiso, y cuando trabajaba le metía chulo pues sí, güey, o sea, esa es la cuestión, mi querida concurrencia. Pero... ponen de bandera, ¿no? A Rosendo, y dice Sí. Rosendo Flores, que es quien ha tenido ahí las íntimas conversaciones, ¿no? Pero pues finalmente o sea, cómo se van, bien dicen que el tiempo es el mejor, el que te va a dar la razón, porque ya ves que el 2 de julio, aquí en el Monumento a la Revolución, anunciaron las 9,000 jubilaciones, ya estamos a 3 meses, y naranjas dulces. Así es, ¿no? Es correcto, y no solo vi. Bueno, yo sigo viendo los mensajes de güeyes que se los siguen. ¿Y las jubilaciones, papá? Sí, güey, no, y güeyes que se las siguen de lo agradeciendo, todavía diciendo, no, gracias a mi familia. No mames, güey, no te han dado nada, güey. Pero cada quien, mi querida concurrencia. Bueno, hubo un boxeador, Rabanales, le vendieron los papeles del Popocatépetl, ¿no? Y los compró. Entonces, ven. Así es la vida, mi querida concurrencia. O sea, siempre hay gente a partir de la necesidad y la ignorancia. Bueno, nace un pendejo cada minuto, mi querida concurrencia. Así es la cosa, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de eso, ¿no? O sea, que no tienen nada, viven, no tienen propuesta efectivamente, güey. O sea, si mañana empiezan a decir que lo mejor es traer bicicletas, mañana los vas a ver en patines, cabrón, ¿no? Porque no tienen manera, o sea, son cachagoles, güey, ¿no? O sea, son realmente lamentables, mi querida concurrencia, ¿no?
Del otro lado, la banda de nuestra organización, nuestro secretario Martín Esparza, se hizo un foro donde desde ese momento, ¿no?, se dio una posición, me parece clara, ¿no?, en ese sentido, que la privatización no puede avanzar, me parece que va más en el canal de lo que se está funcionando, de lo que se está planteando. Tan es así que ese foro se repite, se transmite, incluso se comentó en varios medios de comunicación, el Universal, el Milenio, algunos que eran incluso contrarios a nosotros, se repitió el foro porque me parece que la posición era bastante clara y que de alguna manera metía también, es decir, estaba parte dentro del debate que se está dando en este momento. La marcha de Benito, bueno, no le sirvió más que a la gente que tenemos por ahí un poco de enfermedad, cabrón, que se llama morbo, y que por ahí vimos algunas de esas chingaderas que hacen, ¿no? Pero fuera de eso no tenían y no representan absolutamente nada, y los vamos a volver a ver el próximo 1 de mayo, cabrón, ¿no? Porque es la siguiente, cuando venir al pinche puto del viejito, al Andrés Manuel, se le ocurra por alguna de sus locuras, güey, decir alguna madre de nosotros, y ahí van a ver. Por lo pronto, ni jubilaciones, ni nada, bueno, ya ni se juntan, entonces, esperando a que sea Rosendo Juárez el que ahora nos quiera sacar, ¿no? Pues sí, no mames, ¿no? Tata Lázaro Juárez, güey, no, me quería con eso. Bueno. En estos días hubo una serie de circunstancias, por ejemplo, al día de ayer hubo una movilización de mujeres, ¿no? Honestamente, y hay que decirlo abiertamente, hay dos movimientos feministas ya en este momento. Un lado donde nuestros compañeros electricistas del ESME tienen vanguardia en este movimiento, que se fue contundente la participación de las mujeres electricistas, encabezada por nuestra compañera Mónica, en estos días al frente de la organización. Y bueno, la otra parte, que bueno, cada quien hará sus valoraciones de las otro tipo de hacer acciones y acciones de las compañeras, pero el cambio en esta banda, me parece, en esta gente de organizaciones, de mujeres, con mucho valor, con mucho análisis, con mucha perspectiva, tal vez mucho más que el simple hecho de romper y quemar, porque me parece que ha llegado hasta ahí algunos. Ahí el ESME con las mujeres estaba presente en ese proceso. Me parece que esas cosas hay que comentarlas también, Clau, ¿no te parece? Sí, pues definitivamente el ESME siempre se ha caracterizado también por siempre apoyar en los movimientos justos, ¿no? En los movimientos de lucha, ahorita, bueno, con las mujeres, con los compañeros de Ayotzinapa, con los de... ahora por eso se crea también la nueva central de trabajadores, ¿no? Donde no solamente es el referente del ESME, sino todas las organizaciones que de una u otra manera se ven afectadas por las decisiones o los manejos que se vienen dando en el gobierno. Y otro claro ejemplo de ello fue lo que se encabezó ahora en el Congreso, ¿no? Aquí en San Lázaro, donde igual se transmite desde ahí lo que fue Rojo y Negro, estando nuestro compañero Martín Esparza y Humberto Montes de Oca, en donde nuevamente no están ahí para ver ahorita con el presupuesto que se está manejando para este próximo periodo, cómo van a estar, ¿no? Y dentro de eso, retomando, obviamente ahí no se hace alusión a las 9,000 jubilaciones dentro del presupuesto que se está manejando, ¿no? Pues claro, porque saben que eso es una circunstancia con los estados, es una zanahoria con lo que estamos estudiando, porque así es, mi querida Conres. También tuvimos ahí, mi querida Mario, el evento de los jubilados, ¿no? Que me parece que fue todo un evento. Y como decía Clau, mira, el ESME siempre ha sido una organización solidaria, ¿no? Te puedo decir rápidamente circunstancias como el apoyo constante que se dio contra hoy Nestora, que hoy es senadora por parte de Guerrero, por parte Morena, ¿no? Que era una de las autodefensas que llegó a ser a la cárcel por parte del gobierno, y fue bastante el apoyo del sindicato para sacarlo. El maestro Patistán en Chiapas, ¿no? Toda una lucha para sacar los apoyos de muchas comunidades zapatistas, tienen energía eléctrica a partir de los trabajos electricistas del ESME, ¿no? Y bueno, actualmente el apoyo que se les da a las diferentes huelgas
que se están dando, entre ellos Notimex, güey, o movimientos donde el gobierno no quiere reconocer desde tomas de nota hasta los derechos de los que son realmente dirigentes de las organizaciones obreras y sindicales. El sindicato siempre ha sido y será, y en cambio los Benítez y los lo único siempre han sido güeyes que van a llevar, no aportar, mi querida concurrencia. Toda la vida han sido así y no creo que cambien, mi Mario. ¿Tú crees que ahora van a salir de buenas personas para tratar de regresar todo lo que se chingaron en la vida, mi Mario? Como dice un camarada, eso no se lo sabritan, no se lo saben y obviamente pues, no lo van a hacer jamás. Miren, además de todo lo que está usted comentando, maestro, me parece importante mencionar una situación. Creo que lo que se viene es una situación de una propuesta del gobierno federal de hacer parte público, parte privado. Y entonces su propio discurso de las estupideces que está diciendo el Mario Benítez se cae porque va contra la propia propuesta del gobierno, ¿no? Entonces, ni siquiera acomodados están, no han leído, no han analizado su entorno y qué es lo que viene. Obviamente, nosotros como mexicanos electricistas tenemos que empujar desde que nos quitaron la fuente de trabajo desde ahí y desde que en el 2013 se consuma la entrega de la electricidad a los privados. Nuestra labor fundamental es luchar hasta encontrar la renacionalización de la industria eléctrica. Pero es un proceso. Nosotros entendemos que es un proceso y que es un proceso a largo plazo y que en ese proceso tenemos que ir acumulando fuerzas. No podemos ir desgastándonos y peleándonos con molinos de viento, como es lo que están haciendo estos señores, ¿no? Entonces, la verdad me dan mucha pena. Al principio me daban mucha risa, pero ya la verdad últimamente ya me dan una pena que digo, hijo, qué clase de disidentes tan miserablemente pendejos tenemos, ¿no? No, porque ni siquiera saben hacer bien las cosas, pero bueno, caray. Que con su pan se lo coman, mi Mario. Es correcto. Porque al final de cuentas han tratado siempre de engañar a la gente, cabrón, a partir de la ignorancia y de la necesidad, pasarse de lanza y de llevarse su porcentaje. Toda la vida lo han hecho, y nada más que aquí se perjudicaron gachamente, ¿no? Gachamente, y entonces vayan y hagan donde los pues váyanse vete a robar a tu casa, diría la canción de Antonio Aguilar. Pues bien, mi querida concurrencia, la diferencia queda clara, mi querida concurrencia, de lo que pasó el 27 es que por un lado no son capaces de hacer una coyuntura que no sea más que estos días, ¿no? Sin en cambio, la organización, la única que reconoce el gobierno a partir del informe presidencial, donde el gobierno informa a la nación la negociación que se tiene con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es el informe del presidente a la nación, donde se le informa al pueblo de México la negociación que tiene el gobierno con el SME. ¿Y con qué SME? Con el único SME que es el que encabeza el secretario general Martín Esparza. Y eso pues los tiene aventando espuma por el hocico, y entonces hacen los desfiguros como el 27, tratando de hacer un intento de bodrio llamado movimiento que no tiene absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia? Que tan es un movimiento, esta organización, tanto lo reconoce en la negociación con el gobierno, no solamente reconoce el liderazgo de Martín Esparza, sino, lo acabamos de decir, un evento de foro donde su opinión lo retienen, lo recuperan muchos movimientos, muchos medios de comunicación nacionales, ¿no? El evento de los 15 años de los jubilados y pensionados, que es otro evento también de importancia por parte del SME, la alianza que se tiene con los usuarios aparte de la NUE, la circunstancia que se tiene en el Congreso ahorita, afuera de la Cámara de Diputados, ¿no? Con otras organizaciones del país, ¿no? La incorporación de nuestras compañeras, de nuestros liderazgos a
espacios de liderazgos internacionales. Eso es el SME, compañeros. Eso es la fuerza. Esa es la diferencia y no pinchurrientas marchas pedorras, diría el Noroñas, ¿no? Como la que encabeza Benítez. Esa es la cuestión, mi querida. Pues vámonos, mi querida concurrencia. ¿Alguna otra cuestión que quisieras comentar, Clau? Pues nada, compañeros, cuídense mucho y estar al pendiente de las movilizaciones que se hagan por parte del sindicato, obviamente con la finalidad de ya la solución del conflicto que tenemos. Así es, mi querida concurrencia, hay que meterlo todo porque tiene que ser con Andrés Manuel el regreso a trabajar, mi querida concurrencia. Y entonces, échenle un ojo a lo que dijo Andrés Manuel en el informe del presidente, porque de ahí puede salir muchas cosas sobre eso. Vamos a la marcha del 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, mi querida concurrencia. ¿Alguna otra cuestión que quieras comentar, Mario? Todos nos vemos ahí el próximo sábado. Un abrazo a todos, compañeros, cuídense mucho y vacúnense, por favor. Estamos en contacto. Bien, mi querida concurrencia, pues nos vamos en la marcha del 2 de octubre, ¿no? Nunca hay que olvidar todo ese tipo de cosas, porque a veces, mi querida concurrencia, México, la población, somos gente de muy poca memoria histórica. Y a veces tenemos el error de regresar cosas que ya habíamos incluso sanado, o al menos tenemos una enorme cicatriz. Entonces, mi querida concurrencia, nunca voy a olvidar quiénes fueron los que asesinaron al pueblo, ¿no? Nunca hay que olvidar las enormes masacres que dio el priato, la oligarquía, los pinches pulpos chupeteadores, la burguesía mexicana, 2 de octubre, 10 de junio, lo que pasó con campesinos en Guerrero, bueno, cantidad de estudiantes, obreros y últimamente, mi querida concurrencia, la ofensiva que ha lanzado pues la violencia de la oligarquía organizado desde el Estado hasta el narco contra todos aquellos mujeres y hombres que están peleando por los recursos, por los bosques, por el agua, porque eso es que es ahora donde es el hilo más delgado. Eso, y como siempre, mi querida concurrencia, nuestras compañeras, las mujeres, siempre ha sido la parte más delgada. Entonces, por eso no queda otra más que organizarnos, mi querida concurrencia, y más que nosotros, que ya tenemos esa organización de más de 100 años, que es el heroico Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues a luchar, mi querida concurrencia, nos vemos el sábado en la marcha del 2 de octubre, porque esto fue Los Guadalupe. Vamos, 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 vamos a regresar.